Hola, 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 queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva reacción. Ya va que esto está como torcido. Ya estoy arreglando aquí el teléfono. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasser Eduardo. Y el día de hoy, ya pudieron ver en los últimos dos videos, y con este sería el tercer video, que grabo con la misma camisa. Se las voy a enseñar. La camisa que aparece el extraterrestre de los Simpsons. Estoy gordo. Dios, y aquí tengo mi computador porque estoy prácticamente listo para grabar una nueva reacción que ustedes me pidieron. Hoy he grabado 3 reacciones, no sé si vaya a grabar una cuarta, pero tenía mucho tiempo que no tenía días tan productivos como este. Y miren mi mata de Navidad, aún no se ha muerto a pesar de que ya estamos en marzo, casi abril. Ay, déjenme acomodar otra vez. Y bueno, chicos, vamos a iniciar con esta reacción que me la dejaron ustedes. Se llama 7 megaproyectos de México que causan asombro en todo el mundo. Así que este video me lo dejó un seguidor, me pidió que lo reaccionara, así que lo vamos a estar reaccionando en este momento. Y sin más preámbulo, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y dejes un comentario que te va pareciendo este video. Así que nos vamos en 1, 2 y 3. Agradecimientos a Delta Arquitectura. Autotren de Tlaxcala. Con tecnología 100% mexicana, Tlaxcala se convertirá en la primera ciudad en tener un autotren para agilizar el transporte público. El autotren conectará la zona conurbada del estado y reducirá los tiempos de traslado para los pasajeros con trenes eléctricos ultraligeros. De acuerdo con los datos oficiales, el autotren se construirá en 3 etapas. La primera de ellas con una ruta de 3 estaciones que viajarán del Instituto Politécnico Nacional con el Jardín Botánico, en un trayecto de 2 kilómetros recorridos en tan solo 3 minutos. Con este transporte se garantizará asientos a sus pasajeros, tendrá una velocidad tipo metro, accesos para personas con discapacidad como elevadores y espacios para sillas de ruedas, además de que será 100% eléctrico y con videovigilancia. Y a diferencia de otros transportes públicos, el autotren será un transporte eléctrico 100% mexicano con capacidad de 8 personas sentadas en cada convoy y con una capacidad de hasta 32 personas en sus flotillas. Este transporte funcionará con un sistema parecido al del metro, con la diferencia de que se deberá seleccionar desde un inicio a qué estación se pretende llegar, al mismo tiempo de que el sistema no requerirá de un conductor, pues será autopropulsado con baterías eléctricas cuyo control es remoto. Por último, cabe resaltar que este transporte cuenta con un sistema de red de tránsito automatizado, lo que permite operar con separaciones muy cortas entre los trenes, y un sistema de gestión de pasajeros con el cual los intervalos de servicio se ajustan de forma automática a la demanda del transporte. Arena Guadalajara. Arena Guadalajara. El área metropolitana de Guadalajara se está convirtiendo en un punto de atracción de nuevos públicos en la cuestión de conciertos, así como una variedad de inmuebles que están abriendo la gama de espacios para la llegada de más espectáculos a la ciudad. Y uno de esos nuevos espacios es la Arena Guadalajara, que sin duda alguna ha sido uno de los lugares bajo los reflectores desde que se informó que se construiría en la ciudad. Luego del inicio de construcción de este importante proyecto, lastimosamente la pandemia pausó sus obras, pero en la actualidad este nuevo complejo de entretenimiento muestra un importante avance para poder culminar con sus obras y poderlo inaugurar en septiembre del año 2024. La Arena Guadalajara cada día se consolida más y más en su construcción, gracias al esfuerzo de miles de trabajadores, y hasta el momento está terminada la cimentación, los muros de contención, las columnas para la superestructura, cisternas y cárcamos para el agua, logrando un avance del proyecto mayor al 40%. La obra de la Arena Guadalajara tendrá 75,000 metros cuadrados de edificación, albergará 20,000 asistentes y tendrá 74 suites. Contará igualmente con 2,000 cajones de estacionamiento y tendrá plaza y otros espacios públicos. Y como parte del proyecto integral,
la empresa encargada de la obra se comprometió a realizar la rehabilitación de las calles, banquetas y arbolados del entorno del complejo y el de su vecino, el Zoológico Guadalajara. Arena Vaya. Guadalajara se convertirá en la segunda arena más grande del país en capacidad, solamente después de Arena de Ciudad de México. Increíble. Nuevo estadio de Tigres. Hace Para los poco más de un fanáticos de mes los Tigres. se dio el inicio oficial de las obras del inmueble deportivo que se construirá al lado del actual recinto del equipo en la zona de San Nicolás de los Garza de la ciudad de Monterrey, que rodea al Parque de Niños Héroes y que pronto será bautizada como Distrito Deportivo de Nuevo León. Según información proporcionada por el propio club, el proyecto del nuevo estadio de Tigres será de la autoría del prestigioso despacho de arquitectos llamado Populus, autores del nuevo Wembley y del estadio BBVA del club vecino Rayados de Monterrey, y tendrá un aforo de 65,000 asientos, una cancha retráctil, un hotel y oficinas de negocios, así como aulas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se impartirán carreras ligadas a la tecnología y a la inteligencia artificial. Todo un Increíble. polo de desarrollo mixto que está proyectado que cueste $320 millones. El nuevo estadio de Tigres 320 millones de dólares. Con un millón yo hiciera mucho. por detrás del Estadio Azteca. El arranque de este importante proyecto se dio con la primera etapa de lo que será el nuevo estacionamiento del proyecto del nuevo estadio universitario. La obra presentada contempla una construcción de 18.144 metros cuadrados que serán distribuidos en 3 niveles con una capacidad de 1.320 cajones, que serán 100% funcionales para los eventos deportivos y para el estudiantado de la universidad. Torre Sol. Y si bien hablamos sobre proyectos inmobiliarios en México, Torre Sol, sin duda alguna Monterrey. una de las ciudades referentes es Monterrey, ya que durante los últimos años podemos hablar de diferentes propuestas de torres de decenas de pisos, edificios comerciales, oficinas y hasta hoteles, en donde uno de los principales representantes es Proyectos 9, empresa regia que durante más de 4 décadas ha sorprendido por su oferta comercial y habitacional. Y en este caso, uno de los desarrollos de mayor impacto para la sociedad será la Torre Sol. Un proyecto de innovación, esplendor y diseño son apenas algunos de los elementos característicos de la obra de 62 pisos y cerca de 268 metros de altura, diseñada por el reconocido despacho de arquitectura Sordo Madeleno. Este nuevo rascacielos está diseñado para albergar 27 pisos de oficinas, 24 de zona residencial y un área comercial que contempla 25,000 metros cuadrados, en donde se ubicará un parque lineal y un hotel boutique. Actualmente la Torre Sol se encuentra en la etapa de preventa para oficinas y departamentos, además de que su excavación se encuentra en un 96%, la retención de taludes en un 94% y su cimentación en un 25% de avance. Por último, cabe resaltar que el área del terreno del proyecto es de 14.869 metros cuadrados, en donde contará con un área de construcción de 180.000 metros cuadrados. Vidanta World. ¿Qué? Grupo Vidanta, líder en desarrollos turísticos. Eso va a ser un- Continúa como un Disney mexicano. activo en la Bahía de Banderas, un gran y espectacular parque temático llamado Vidanta World. Vidanta Que se World. convertirá, sin duda alguna, en un destino de entretenimiento que espera detonar un mayor interés de los Se viajeros ve por visitar Puerto Vallarta y la región increíble. cuando esté completamente listo. Y de acuerdo con la compañía encargada de este importante proyecto, en lugar de los tradicionales parques De igual forma, no temáticos, conozco en Puerto este Vallarta. se desarrollarán 3 parques de ensueño, Escríbete. los cuales son un parque de fantasías de inmersión, un Quiero parque de ir cuando eso fantasías esté de la listo. naturaleza y otro parque de está fantasías listo. acuático, cada uno de ellos con un También quiero diseño y conocer perfil Puerto Vallarta. propios, Si alguien es de que allá, seguramente escríbame. cautivarán a los futuros visitantes. Igualmente, todo el lugar estará conectado por un medio de transporte llamado SkyDream, una góndola o teleférico diseñada por los ingenieros de Doppelmayr. El teleférico SkyDream transportará visitantes entre los resorts y los parques del desarrollo,
conectando toda la extensa área de este desarrollo ubicado a lo largo de la delta del río Ameca que une Jalisco con Nayarit. Además, como si fuera poco, se han adquirido elementos de primera línea, liderados por las compañías de atracciones internacionales, que presentarán a vacacionistas de todo el mundo las bellezas y maravillas que por las condiciones del entorno rodeado de la selva y frente al Océano Pacífico, solo se pueden experimentar en México. Por último, uno de los parques de Vidanta World desarrollará un área dedicada al Circo del Sol, que fue anunciado ya hace par de años. Este proyecto incluirá un espectáculo temático dedicado al agua y un teatro de vanguardia al aire libre. Y así como el teatro y el espectáculo, este desarrollo también tendrá atracciones acrobáticas y artísticas, en las que los anfitriones podrán sumergirse en los atractivos del Circo del Sol. No, eso va a estar increíble. Nuevo aeropuerto de Tulum. Aeropuerto de Tulum. Tulum, ciudad paraíso del Caribe mexicano, contará con aeropuerto propio, que va a satisfacer la creciente demanda de pasajeros que visitan este destino turístico en el sur de la Riviera Maya. El aeropuerto de Tulum, por su infraestructura y potencial operacional, estaría clasificado dentro de la categoría 4 Eco, contando con una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud y un sistema de aterrizaje por instrumentos categoría 1 y navegación de alta tecnología. El complejo dispondrá de 13 posiciones para aeronaves comerciales, tanto de vuelos domésticos como de Ya va, pero esto ya está funcionando. ¿El video no está nuevo o sí? Para la aviación en general y la aviación ejecutiva, que tendrá 28 posiciones. También contará con un hangar de resguardo con otras 12 posiciones o espacios para aeronaves ejecutivas. Este aeropuerto tendrá salida a la autopista federal 307 y una conexión directa de transbordo con el Tren Maya. Se espera que el desarrollo arrope también la creación de una pequeña ciudad aeroportuaria que integre un corredor comercial y de servicios de más de 10 kilómetros de longitud. Y de acuerdo con el gobierno federal, este aeródromo entrará en operaciones en el año 2024, antes de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oh, vaya, el video ya era viejo, pero no lo había visto gracias a la persona que me lo mandó porque de verdad está increíble. Su primera fase tendrá hasta 32.000 operaciones aéreas anuales. Por último, en este mismo complejo aeronáutico se edifica una torre de control de tráfico aéreo, una terminal de combustibles, una zona de servicios aeroportuarios que tendrá plantas de agua potable. ¿Alguien sabe si ya el aeropuerto está funcionando? Una instalación Házmelo para la saber. aviación ejecutiva y una base de operaciones fija. Puente vehicular Nichupté. La ciudad de Cancún es uno de los destinos de playa favoritos para visitantes locales y extranjeros, pues con su infraestructura hotelera, sus hermosas playas y bahías son ideales para practicar una infinidad de actividades acuáticas y de aventura, todo entre los bellos paisajes naturales de la Riviera Maya. Sin embargo, ante el imparable crecimiento de esta zona, se requiere de una mayor conectividad vial. Es por ello que actualmente se construye el puente Nichupté, que pasará sobre la laguna del mismo nombre y tiene como finalidad conectar la zona hotelera con la ciudad. Y parte de los objetivos, según la misma gobernadora de Quintana Roo, es facilitar el traslado y la movilidad de los trabajadores que se desempeñan en el turismo hacia sus hogares. La construcción de este puente vehicular lleva un avance superior al 22%, por lo cual ya es posible ver las bases de la estructura en una parte de la ciudad. Vaya, ahora, ¿ya está funcionando o no? Porque yo estoy como que llegando tarde a estos videos. Mediante el montaje de cabezales y traves, mientras que en la zona lagunar se cuenta con 2 frentes de trabajo para las obras de cimentación. Este impresionante puente se convertirá en una de las obras de infraestructura más modernas y sobresalientes de Cancún, teniendo una extensión de 8.8 kilómetros, y además de que ayudará a los trabajadores Casi a llegar y 9 volver kilómetros. más rápido a sus trabajos y a sus casas, mejorará la vialidad, será una vía de esparcimiento familiar y por supuesto un referente turístico por sus espectaculares vistas. Por último, según información oficial, esta obra, que se convertirá en un referente para el mundo, espera poderse inaugurar en marzo del año 2024.
Ya se inauguró entonces. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal. Suscríbanse al canal de Delta. Damos créditos a él por tan excelente trabajo. Y también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, a que formen parte de esta familia. Está increíble este video. Quiero que dejen en los comentarios si muchos de estos videos ya están... de estos megaproyectos ya están funcionando, porque me acabo de dar cuenta que es un video ya tiene como 1 año, 2 años. Sin embargo, pues me lo mandaron y vale la pena reaccionar, así que yo lo voy a subir. Chicos, mi nombre es Yasser Eduardo. Les envío un beso a todos. Mis mejores deseos, suscríbete a este canal. Se vienen nuevas reacciones y déjame en los comentarios qué video le gustaría que yo reaccionara. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, pero también sígueme en mi cuenta de Instagram. En mi cuenta de Instagram salgo como Yasser Eduardo _. Así que este muchacho de ojos verdes se despide con mucho cariño y nos vemos hasta la próxima. Bye.